Ahí está prendido el... ¿Habla por acá? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ¿Se escucha? escucha? Sí, se escucha. Buen día a todos. ¿Es el embarazo una enfermedad? Y puse Ateneo bibliográfico y filosófico. Parece una humorada, pero vamos a tratar de que no lo sea. Y después, la otra dificultad que tuve después de haber preparado esta charla es cuál era el objetivo de la charla. Bueno, uno diría, si pusiste una pregunta, lo que tenés que hacer es contestarla. Pero la verdad es que no me parece que sea dicotómica, sí, no. Sino que en todo caso, como estamos en un Ateneo dentro del Hospital Italiano y hay residentes, me parece que si quisiera dar un mensaje, no sé si lo voy a lograr, es que los mensajes o las soluciones a los problemas de salud o de la medicina no son solamente médicos. Y eso me gustaría que sea un poco la idea de esto. Muy bien. Perfecto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué filosófico? Porque de alguna manera, ¿qué es la filosofía? Es el estudio de los problemas fundamentales sobre existencia, conocimiento, la verdad, la moral. No agregué vida y muerte, adrede, pero claramente si algo empezó la filosofía, así como después la religión que quiso dar respuestas inmediatas, es exactamente la duda sobre vida y muerte. Pero lo que hace la filosofía fundamentalmente es tratar de dar respuestas racionales y no emocionales a este tipo de cosas. Por ello, la medicina son milimoles o miligramos, pero en realidad la medicina también, y el embarazo y el nacimiento, tiene respuestas que son biológicas, atañe a la sociología, atañe a la psicología. Nosotros tenemos psicología dentro del servicio y creo que ¿no? Tiene psicólogos, psicología perinatal. La economía de la salud, que le molesta, ¿no? ¿Cómo la economía nos va a tocar si nosotros no hablamos de plata? La política de la salud, la bioestadística, la ética, de hecho que todos tienden o tratan de tener un comité de bioética que sea absolutamente independiente de las direcciones de los hospitales, legal y laboral, y por supuesto la filosofía. Y entonces dije que era bibliográfico. Tuve la suerte de enfrentarme a esto. Los que me conocen saben que por lo menos llevo 35 años tratando de acompañar a mujeres, no diciéndole que sean felices de estar embarazadas, sino tratando de acompañarlas en la infelicidad del embarazo. Parece así que el primer libro de los 5 o 6 que escribí para embarazadas fue Embarazo, dulce espera, entre signos de pregunta. La editorial no quería que yo pusiera los puntos de interrogación, sino que dijera que el embarazo era una dulce espera. Y entonces me preocupé exactamente por acompañar, porque yo no veía que las mujeres siempre disfrutaran de esta situación. Quiero aclarar que en los 40 años, yo llevo 49 años acá en este hospital y haciendo esto, antes que una mujer se quejara de un embarazo, de la molestia de embarazo, era una mujer socialmente más vista, era políticamente incorrecto quejarse de cualquier situación que tuviera que ver con el embarazo. Y bueno, tengo la suerte, porque esta es la única lectura que yo hago, que leo de ética, de lo que fuera, es que me aparece esta pregunta que yo tenía en Pectore desde hace rato. ¿Es una enfermedad o no lo es? Y el otro día, el viernes, acá ya dijimos, sí, no, no, sí, pero no, pero sí. Y en términos generales me da la impresión que el día viernes acá, el 90% decía que no era una enfermedad. Entonces me pregunto si es una respuesta emocional o si es una respuesta fundamentada. ¿Y por qué el normative approach? ¿Por qué un enfoque normativo? Porque es el enfoque teórico de cómo deberían ser las cosas y no de cómo son las cosas. Dicho de otra manera, lo normativo es contestar que no lo es y en todo caso, cuando uno hace una pausa, dice, sí, pero la pregunta está bien planteada de alguna manera. Y entonces vamos a ver qué significa un embarazo aún para nosotros, para todos nosotros, en nuestras cabezas y en nuestra sociedad. En nuestra sociedad. Repito, en nuestra sociedad, y vamos a ver que en otras sociedades no es así. El embarazo no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico natural. Respuesta típica que hasta la dimos el viernes pasado, haciendo chistes
sobre este Ateneo. El cuerpo experimenta cambios significativos, requiere cuidados especiales, no es una enfermedad, pero tenemos que estar ahí controlándola. Y además, ahí viene de las cosas emocionales, que es creación de vida. ¿Para qué están ustedes en el mundo? Para crear vida, ¿no? Para la residencia, para jorobar en la ciencia. No, están para esto, para crear la vida. Son las únicas, por otro lado, que pueden hacerlo. Nosotros no lo podemos hacer. Es importante, y esto de la creación de vida tiene que ver exactamente con la política, con la sociología, con una cantidad de cosas. Es importante distinguirlo de una enfermedad. Pueden surgir complicaciones o patologías que sí requieren. De hecho, que efectivamente las mujeres requieren de tratamiento y vienen acá. No es una enfermedad, pero vienen al hospital. La palabra natural. Los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que es la palabra que más me irrita dentro de esta, pero me irrita visceralmente dentro de la obstetricia. Acá se empezó diciendo el parto natural. Creo haber tenido algo que ver para decir que el parto es vaginal o abdominal. Natural no tiene nada, ni aún el parto que hace la doctora que acaba de entrar. Y entonces, ¿cuáles son las implicancias positivas de la palabra natural? Es la asociación con salud y equilibrio. Lo natural es salud y equilibrio. Siempre y cuando no te agarre una inundación, un ciclón, etcétera, etcétera. Pero es la asociación. Es un valor ético ecológico. Si yo digo que algo es natural, estoy dándole una pátina de bondad a lo que yo estoy describiendo. Autenticidad y simplicidad. Si es natural, es auténtico. El mundo es natural. Desconfianza hacia el exceso de control. ¿Qué buscan las mujeres? ¿Qué buscan las mujeres? La sobremedicación, la sobreintervención médica, que la medicina se haya apoderado, no solo del nacimiento, aún de la muerte, por ejemplo. Se ha apoderado, hoy la mayoría de las personas mueren en una institución médica. Desconfianza hacia el exceso de control, desconfianza de la artesanía y de lo artificial. La palabra natural dice que lo natural es mejor, pero nosotros tenemos una formación para ir en contra de lo natural. Todo lo que hacemos en medicina es ir en contra de lo natural. Lo natural es morirse, enfermarse, infectarse, y en cambio nosotros nos preparan para qué? Exactamente para ir a través de la artesanía viendo de que lo natural no se lleve, digamos, por delante a nosotros. Las implicancias negativas de la palabra natural. La falacia naturalista, que todo es bueno porque es natural. El dolor, el sufrimiento, la infertilidad, la muerte son naturales. Con lo cual, resistencia al progreso científico. ¿Para qué? ¿Por qué tanto progreso? Normatividad oculta, es antinatural. Cuando yo quiero decir que algo es malo, digo que es antinatural. Le utilizo esa manera de pensar. Y además, esto no es siempre igual, cambia con las épocas. Y acá hay una definición, la primera definición, que es una definición legal. El embarazo no es una enfermedad. ¿Quién lo escribió? Una abogada. O sea, fíjense que las respuestas no son solamente médicas. Y esto es un letrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Hay un famoso juicio porque, por ejemplo, no se pueden contratar mujeres que están embarazadas. Entonces, no es una enfermedad, pero ustedes están fuera de la carrera si están embarazadas. Nadie las va a contratar. Entonces, no es una enfermedad, pero ya tenés una discriminación. La sentencia de Ecker es una mujer que se presenta en Países Bajos para entrar en un instituto educativo y se dice que ya estaba embarazada cuando se presentó. ¿Y cuál era el problema? La compañía aseguradora no le reembolsaría las prestaciones que el empleador debería abonarle durante el descanso por maternidad. Y entonces no la toma. ¿Y ella qué hace? Un juicio. ¿Por qué? Pues yo soy calificada para esto y sin embargo, cuando estoy embarazada, no me deja. Pero hay un perjuicio económico para el empleador y hay una discriminación de la mujer. Tal es así que por algún motivo, si el hombre tuviera algún problema, una enfermedad, etcétera, perfectamente se podría contratar. No es una enfermedad, pero tenés un problemita con el trabajo. Despido por causas similares a los hombres, no hay discriminación. Y luego de la licencia, si aparece una enfermedad, luego de la licencia o después del nacimiento, ¿cómo es vista por el fuero laboral? Si no está causada por el embarazo, tiene derecho a percibir la totalidad del salario. Pero si está causada por el embarazo y antes de los 3 meses, no tiene derecho al salario, pero percibe la prestación, que sería la UDH, no sé cómo es la historia que nos paga acá
el ANSES, y si sobreviene dentro de los 3 meses que preceden la fecha prevista del parto, el empresario deberá pagarle la mitad del salario. No es una enfermedad, pero la verdad que no les va igual que al resto. Vamos a una viñeta de todos los días, se presenta en la guardia de la mujer que le crece la panza, presenta dolores abdominales y vómitos, dice que le ha faltado el periodo. ¿Esto es natural o es una enfermedad? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué ponen? ¿Medicina o dejan que esto sea un evento natural? Y acá empieza que el embarazo no es una enfermedad, y es una definición. Ahora, ¿quién lo dice? Amo ser mamá y mi vida quedó caóticamente hermosa. Te miro. La naturalidad, de la no intervención, de que no sea muy medicalizado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. Pero también lo dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es reelegido. Era tan bueno que lo volvieron a reelegir en la Organización Mundial de la Salud y dijo que el embarazo en sí no es una enfermedad. Estamos hablando del director de la Organización Mundial de la Salud. Pero es una condición que requiere cuidado, es el estado natural, es natural, pero es fundamental naturalizarlo. Bueno, él es el director de la organización, o fue el director de la Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Mundial de la Salud que dice que cada 2 minutos muere una mujer por problemas del embarazo o el parto. Y esto lo dicen los organismos de las Naciones Unidas. No es una enfermedad, pero es una cosa que cada 2 minutos se muere una. Interesante. Y el mismo director de esta organización dijo que no era una enfermedad. Claro, ¿qué pasa con un director? Me lo imagino, he participado en la sociedad científica, todos. Te sentás en una mesa del directorio, de la sociedad, lo que fuera, y empezás a ver cuál es la respuesta políticamente correcta a este tipo de cosas. Vamos a poner embarazos no planificados. No planificados. El 50% de nosotros somos no planificados. No tengo idea de ustedes, supongo que debe ser menos. Pero el 50% son no planificados. Eso lo dijimos hasta el cansancio. No deseados, no planificados. Cosa que sería lógico, ¿no? Planificar ácido fólico, a ver si estás normotensa, todas estas cosas. 25 millones de abortos inseguros. No, yo no sé si ustedes saben lo que es un aborto inseguro, pero acá en el país tenemos 40.000 internaciones por año por infecciones hemorrágicas. Y teníamos, en la democracia argentina, murieron 4.000 mujeres. En la democracia, ¿por qué digo en la democracia? Porque no había, se mantenía, a pesar de la democracia y a pesar de los palacios legislativos, se mantenía la prohibición del aborto. 25 millones de abortos inseguros, 47.000 muertes maternas. Puse ahí para que uno entienda este número, son más de 100 jumbos por año. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si se cae un avión, es una noticia impresionante, aquí se caen 100 y a nadie le importaba nada. Contestación, son mujeres. La verdad que no tiene importancia. Embarazo o enfermedad. Las enfermedades son dañinas, producen sufrimiento y son malas para la salud. Pero en el embarazo deseado, ¿qué pasa? Vamos a traer un niño, vamos a traer la creación de la vida, vamos a traer a alguien a este mundo. ¿Qué mejor objetivo? Y entonces se minimiza el riesgo. Son riesgos mínimos e insignificantes, muy importantes. Sí, la verdad que anda más o menos bien siempre, salvo en estos países. Los peligros son transitorios, las mujeres sobreviven a la experiencia. Beneficio del embarazo, te va bien, si tienes una artritis reumatoidea, además te mejora. Mirá qué buena cosa que es el embarazo. Disminuye el cáncer de mama, yo esto no me lo creo, pero de cualquier manera es sistemática la información que dice que sí. Yo no entiendo cómo una glándula que está permanentemente funcionando no trae problemas, pero bueno. Y por supuesto beneficios subjetivos. Una mujer anteriormente, no lo digo en el 2025, si no podía tener hijos, era una mujer vacía. Soy una mujer vacía. Se sentía vacía por no poder gestar. Las cosas hoy me parece que han cambiado. Con buena fe, ¿son propios del proceso natural los riesgos o constituyen una aproximación a la enfermedad? Si yo tengo riesgos con el embarazo, ¿qué es esto? ¿Natural? ¿Es enfermedad? ¿Qué significa esto? Entonces vamos al sarampión. Embarazo, sarampión. Sarampión es una enfermedad y es un problema de salud pública. Es dañina para todos. La mayoría de los pacientes sobreviven lo mismo que el embarazo. Muy poco mujeres.
Ah, pero me quedó mi teléfono. ¿Ya está? Ahí está. Muy bien, volvemos. Muy pocos mueren, secuelas raras a largo plazo. ¿Se puede comparar esta visión con el embarazo? Qué osado que son estos tipos que escribieron este artículo. Comparar el embarazo con el sarampión. El embarazo es autolimitado, tiene una trayectoria previsible, tiene buena recuperación de las funciones vitales y, bueno, trae algunos problemitas, poquitos. Dolor en la espalda, cefalea, hemorroides, dolor de estómago, estrías, dolor en las articulaciones, pies y manos, cansancio, dificultades para el sueño, sangrados vaginales, flujo vaginal, vómitos, náuseas y ganancia de peso. Pero es natural, no es una enfermedad. Pero te trae todo esto. Así como el sarampión tiene distintas manifestaciones. Pero además tenemos el parto en el embarazo, cosa que no tiene el sarampión, que es dolores intensos, desgarros, calambres, pérdida de sangre y, por supuesto, puede afectar la vida a la salud. Se ríen ustedes, después me hacen las críticas. Vamos a ver la mortalidad. Muy interesante. En el embarazo en países industrializados como el nuestro, acá, uno en cada 5.000. Pero en un país en vías de desarrollo es uno por cada 45. El sarampión es uno en 5.000. Casi estamos igual. Pero si los vacunamos a la gente, la mortalidad va a uno en 5.000 por 1.000.000. No existe prácticamente la mortalidad por sarampión. Por el embarazo, aún en las mejores condiciones, es uno en 5.000. Países subdesarrollados es más peligroso un embarazo que un sarampión. Pero la muerte por embarazo es solo en mujeres, con lo cual es peor. ¿Quién se ve afectada por la mortalidad? La mujer, el hombre no. Y entonces, ¿cuál es la manera de disminuir la mortalidad? Con atención de alta calidad, por supuesto. En muy pocas mujeres el embarazo es un evento deseado. Quiero que lean esta frase ustedes. En muy pocos lugares del mundo es un embarazo, un evento deseado. Es una obligación. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por esta ternura, por esta cosa almibarada del embarazo. En la mayoría de los países, en las mujeres, nada es voluntario y nada se festeja. Al fin y al cabo, también la medicina tiene que ver no solo con miligramos y milimoles, sino con valores. Rachel Cooper, ¿es una médica? No, es una filósofa de la Universidad de Oxford. Y dice que una enfermedad es malo para quien sufre la enfermedad. La persona tiene mala suerte de sufrir esa enfermedad. La enfermedad puede tratarse médicamente. Una enfermedad produce dolor y sufrimiento, consecuencias a largo plazo, disminución de la expectativa de vida. Entonces uno se pregunta si un embarazo deseado o no deseado podría ser una enfermedad y ella se lo pregunta como filósofa. Pero es necesario, pero aún siendo deseado trae problemas, consecuencias, estrías, vómitos, hipertensión, etcétera, etcétera. Filósofo. ¿Quién es este Bohr? Filósofo de la Universidad de Delaware. También tiene una teoría bioestadística desarrollada entre el 70 y el 80 y su modelo es uno de los intentos más discutidos de ofrecer una definición naturalista y libre de valores. Él dice que todo tiene que ser biológico y no con valores. Así es como se define una enfermedad. Entonces, ¿qué es salud? La capacidad funcional normal de todas las partes del organismo, tal como es estadísticamente típica entre los miembros de su especie. Un evento habitual en una especie, pasada por sexo y edad. ¿Y qué es una enfermedad? Lo que sale de esa normativa, por así decirlo, e interfiere con funciones del organismo, reduciendo su eficiencia por debajo del nivel típico de su clase de referencia. Entonces, la clase de referencia es el grupo natural de organismos, por el sexo y edad y especie. Función normal es la contribución estadísticamente típica de una parte o de un proceso a la supervivencia y reproducción del organismo. Y la enfermedad es la desviación de eso. Y entonces es naturalista porque intenta excluir los juicios de valor. Es decir, no hay ningún juicio de valor. Es nada más que un problema biológico. La enfermedad es un hecho biológico, no una etiqueta moral o social. Lo normal se basa en lo que es estadísticamente tipo, lo funcional es la función biológica de las partes del cuerpo y lo relativo a la especie es, por supuesto, al núcleo, al colectivo del personaje afecto. Es elegante su teoría, muy elegante y muy que nos gustaría a los médicos y a los que estamos en esto, pero en realidad tiene un problema.
Se argumenta que es imposible definir una enfermedad sin incluir valores. La verdad es que las enfermedades tienen valores. Ahora vamos a ver. Problemas estadísticos, algunos rasgos raros pero saludables. Por ejemplo, una inteligencia. Por ejemplo, una altura. Cuando vemos a los jugadores de básquet, decimos, es anormal este personaje. Sin embargo, no tiene ningún problema. Al contrario, le va muy bien y gana mucho dinero. Limitaciones contextuales. La menopausia, la homosexualidad desafían esta teoría porque implican desviaciones de la norma estadística sin ser patológicos. Y el uso práctico son los valores sociales y morales que suelen influir en lo que se considera una enfermedad. Entonces, a pesar de las críticas, digamos, Bohr sigue siendo fundamental en la filosofía de la medicina y la bioética, porque cuenta como enfermedad frente a una variación normal, cómo separar los hechos biológicos de los valores sociales y si condiciones como el embarazo, el envejecimiento o una discapacidad podrían considerarse enfermedades. El pensamiento es muy binario, pero en realidad hay una cuestión de valores. No es una enfermedad, es una enfermedad. Se acepta que sea natural, se aceptan las condiciones indeseadas, pero las similitudes con las enfermedades todavía persisten. Y además tenemos misoginia, que es lo que dijimos de las mujeres, que no festejan pero tienen la obligación de quedar embarazadas, o el pronatalismo, que es esta situación de hoy, que estamos con esta limitación en los nacimientos, hay toda una actitud pronatalista, ¿y a quién se está juzgando? ¿A nosotros? No, se está juzgando a ustedes, que no tienen hijos. ¿La homosexualidad es una enfermedad? Bueno, depende del tiempo. Hace 40, 50 años ibas preso y te castigaban en la comisaría si eras homosexual. Hoy, en cambio, ni se te ocurra decir que aquel es así o es asá. Percepciones subjetivas. Puede ser una enfermedad si no encaja en valores morales. Eso era exactamente, por ejemplo, la homosexualidad. ¿Es una suerte quedar embarazada? ¿Sarampión o varicela? Si es una suerte, no es una suerte. Todos pensamientos que son así dicotómicos. Y entonces se les ocurre a estos autores del trabajo decir que el embarazo es el mejor de dos diablos. Mejor de dos diablos. Y además uno podría decir, ¿es una condición insana para la mujer estar embarazada? Lo cierto es que es riesgosa. Hay una caída drástica de la natalidad, que es una igualdad de género. ¿Cuál es? ¿Por qué cayó la natalidad? Bueno, porque las mujeres quieren ser iguales a los hombres y tener las mismas oportunidades. Para ello, lo que tienen que dejar atrás es el embarazo, sin ninguna duda. Porque si no, no compiten igual en salarios, posiciones sociales, etc. ¿Somos una especie en extinción? Sí, pero por varios motivos, no solamente por no solamente por la caída de la natalidad, pero claramente somos una especie en extinción por distintas cosas que estamos creando. Hoy se habla de la inteligencia artificial, bombas atómicas, etcétera, etcétera. Las especies evolucionan y se extinguen por muchas razones, y el parto humano es significativamente más doloroso y prolongado y letal que en otras especies. El parto iba bastante bien cuando las mujeres eran cuadrúpedas, porque el feto salía horizontalmente. Hoy, en cambio, bipedestal, por lo cual el feto tiene que hacer todo esto. Y el parto se vuelve un evento muy, pero muy dificultoso. La práctica médica, por supuesto, es contradictoria. Una enfermedad es lo que la comunidad médica, nosotros, establecemos. Por ejemplo, la obesidad. No era una enfermedad, gracias a, ¿cómo se llama el nutricionista? Cormillot logró que fuera una enfermedad. Lo logró y hay una ley que protege a los obesos y le da cobertura. El embarazo no es una enfermedad, pero se trata como tal. Hay una medicina preventiva, que es la anticoncepción y el aborto, preventiva del embarazo. Sin embargo, no siempre se logra. Yo viví 2 prohibiciones de los anticonceptivos en la edad que yo tenga. 2 prohibiciones en nuestro país de vender anticonceptivos, porque era natalista, porque había que poblar el sur, porque si no los chilenos nos iban a invadir. Control de embarazo y cambios en el estilo de vida, nacimiento, parto, bla, bla, bla. Parto sin intervención. ¿Es natural o inmoral? Bueno, acá además hay un momento, en este momento estamos en un momento muy complejo, que es, dicen que la información dice que la cesárea electiva es la mejor manera de nacer a las 31 semanas con respecto al parto. Y es una información que está dando vuelta y motiva de alguna manera un trabajo para que se dé una respuesta a esa situación. Cuando uno le dice esto a una mujer, le está poniendo un condicionamiento, porque tiene que tomar una definición sobre su hijo, que no es
naturalista, sino que tiene que decir, mira, estos tienen más parálisis, tienen más hipotonía, tienen más internación en unidades de cuidados intensivos que tener un parto. Y eso es un problema que cambia la responsabilidad de las mujeres, porque la mujer es otra cosa. Las mujeres, como no era una enfermedad del embarazo. Y además la mujer puede elegir. Interesante. Dicho por otro presidente de la Organización Mundial de la Salud, pero en términos generales puedes elegir cuando sabes. Ni nosotros sabemos si es mejor una cosa que la otra. El efecto afecta a la salud de la mujer y la esterilidad. ¿La esterilidad es una enfermedad o no? Bueno, sí, es una enfermedad porque dice la Organización Mundial de la Salud, de nuevo, desde Ginebra, dice que sí lo es porque no podés quedar embarazada en los 12 meses. Es un trastorno de difusión, no es un simple estado, y esto, si yo la defino como esterilidad, y lo está, y hay una ley que protege, permite diagnóstico, tratamiento y cobertura sanitaria. Ahora, en el fondo es una disfunción biológica, o sea, lo que pasa es que no está cumpliendo con su función de contribuir a la reproducción. Esta función está por debajo del nivel típico y esta disfunción afecta a las funciones biológicas básicas del organismo, que es reproducirse. Tenemos una obligación, para eso tenemos espermatozoides, pene, testículos, ovarios, trompas, úteros. Es un proyecto absolutamente reproductivo nuestro. Después lo hemos convertido en un sexo lúdico, pero en realidad es reproductivo nuestro proyecto. Tal es así que cuando queremos evitarlo no es nada sencillo. La anticoncepción no es nada sencillo. Afecta al bebé. Entonces, en el marco naturalista y funcional, la esterilidad sería una enfermedad. Ahora, la capacidad reproductiva, ¿ustedes saben si son estériles o no? No lo saben. Estoy hablando a gente joven. Sin embargo, no están enfermas, pero ustedes no saben si pueden quedar embarazadas o no pueden quedar embarazadas. No lo verán en el tiempo. Entonces, no siempre es un requisito para la salud o el bienestar personal. Muchas personas no desean tener hijos, no están bien vistas, y su esterilidad no les genera sufrimiento ni deterioro funcional. En ese sentido, es más una variación o una condición que necesariamente una enfermedad. Puede llevar desventajas sociales, que es la discriminación de la mujer que no tiene hijos, y alimentar estereotipos dañinos. No tener hijos, tiempo atrás, era realmente un problema, sobre todo en las realezas, en las, ¿cómo se llama? En las monarquías, etcétera. Se cambiaba la mujer si no podía tener hijos, pues no podía haber descendencia. Y algunos filósofos dicen que, y bioeticistas dirían que la enfermedad solo cuando la persona vive como un malestar o impedimento para un proyecto vital. Valores, valores, no solamente medicina. Y entonces, una enfermedad es algo que requiere atención e intervención. El embarazo cumple con esta premisa. Estar en el útero también es una condición de riesgo. Tal vez hace que inducimos, cuando vemos que algo no está bien, lo provocamos el nacimiento, porque estar dentro del útero es un riesgo. Piensen ustedes que la muerte dentro del útero al término del embarazo es más o menos de 1 en 500, 1 en 600, y la mortalidad fuera del útero, a esa misma edad gestacional, es de 1 en 1500, 2000. Es interesante. Sin embargo, esperemos que venga el nacimiento, esperemos que empiece solo. Toda esa ideología tenía que ver con una cosa sola, que era disminuir el índice de cesárea, porque la cesárea era una epidemia. Chao. Hoy la cesárea es la manera más común de nacer. Entonces, la práctica médica también tiene relativismo moral y valores históricos. La histeria era la sangre que daba vuelta por ustedes y el útero que daba vuelta, hístero, claro, daba vuelta y entonces afectaba el buen comportamiento y el dócil comportamiento que tenían que tener las mujeres. De nuevo, la homosexualidad es una enfermedad o no, la obesidad es una enfermedad o no, cada uno tendrá sus respuestas. Y entonces, ¿qué es una enfermedad? Lo que sale de causa. El embarazo es una enfermedad como el sarampión. Ambos por un organismo externo. Uno por un virus y el otro por un espermatozoide. Muy bueno. Muy bueno. ¿No? Es fantástico. Sarampión es mala suerte. El embarazo, en cambio, es algo deseado o algo innecesariamente provocado. Curiosamente, se dice que la mujer que está embarazada es sana. Por eso quedó embarazada. Algunas conclusiones. Es parecido a las enfermedades, experimenta síntomas y enfrenta riesgos para la vida y la salud. Sin embargo, todavía algunos siguen diciendo, yo vuelvo a repetir lo que dije al principio, a mí me parece que la contestación no es dicotómica, eso no lo es, pero me parece que la reflexión vale la pena.
Es una experiencia valiosa para muchas mujeres. De nuevo, ¿cuántas veces hablé de- ¿es una paciente o es una paciente o es una paciente o es una mujer que se atiende conmigo? ¿O es una paciente? Si es una paciente, la estamos considerando rotulando de enferma. Si es una mujer que se atiende con nosotros, bueno, está en un evento, digamos, no sé, natural, lo que fuera. La cesárea es una de las intervenciones médicas más frecuentes y es la principal causa de internación junto con el parto vaginal. Los sistemas sin maternidades son frecuentemente los más desfinanciados. Hoy, digamos, hoy la plata está en la tecnología, la plata está en la alta complejidad, no está claramente en ninguna parte del mundo. Hay mujeres que experimentan experiencias terribles durante el parto. Las mujeres tienen una presión social para lograr un embarazo. Clasificar al embarazo como una enfermedad, por supuesto, también tiene riesgos. Es una postura política que, bueno, a alguien no le va a gustar. De hecho, que hay varias mujeres o varios colectivos que no les gusta decir así, y no asociar el embarazo a una enfermedad también tiene riesgos. Por eso vienen ¿cómo se llaman? Las desfinanciaciones. Me preocupan las tendencias sociales. Fíjense una cosa. El plan ENIA, entre el 2023 y el 2025 hubo un recorte presupuestario del 85%. ENIA es embarazo no intencional en adolescentes. Embarazo no intencional en adolescentes. Se redujo la fecundidad adolescente en el 43% entre 10 y 14 años. Hace 10 años atrás había 5.000 niñas que tenían un hijo en nuestro país. 5.000. Y hace 10 años atrás, había 120.000 nacimientos de mujeres de menos de 19 años. ¿Está claro? Bueno, esto se redujo a la mitad. Sin embargo, estos redujeron, o gobierno actual, o lo que fuera, redujeron esto. Es interesante porque el costo de financiación de los embarazos y partos en adolescentes es de $200 millones. Pero el plan ENIA, el costo del plan ENIA, que era ese, anticoncepción y aborto seguro, $17 millones. 17 versus 200. Fue desfinanciado, ¿por qué? Porque no hay plata. Clara Muzio, no la conozco, es una vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dice, si no te preocupa la natalidad, deberías preocuparte por la inmigración. Una postura, esto es lo que escuchamos todos los días de los europeos. Las inmigraciones, la inmigración, la inmigración, la inmigración, la inmigración. Ahora, esta mujer debería de saber que en la Argentina la inmigración hace toda la recolección de frutas en el norte, hace las verduras en nuestro país, se ocupa de las verduras. La construcción está llena de inmigrantes y en el sur los trabajos más pesados lo hacen gente del país limítrofe, que son los chilenos. La inmigración en nuestro país es muy importante. En todos los países del mundo la inmigración es muy importante. Es un concepto complicado este, ¿no? Bien de rubia, ¿no? ¿Es rubia? Sí. Bien de rubia versus otros colores. Después tenemos, hoy, ¿qué pasa con el aborto? No, no va a pasar nada con el aborto. No va a pasar nada con el aborto. Yo creo que se lo van a llevar puesto. Vamos a volver de nuevo a no tener aborto legal. Y dice que el miedo es que el mundo se quede sin gente. Por eso hay que terminar con el aborto. Porque el aborto disminuyó la natalidad. Mi impresión es que el aborto está por la mitad de lo que era hace 10 años atrás, 200.000 versus 400.000, pero sin embargo la excusa de alguna manera también puede ser el tema de la natalidad. Y acá lo dice el presidente actual. Otro diputado dice que el aborto es una salvajada de las más espantosas, toda una postura, dicha por un hombre, muy interesante. Los hombres juzgan a las mujeres con gran facilidad. Dicen que ustedes son asesinas. Muy interesante. Termino. Y espero no la respuesta si es o no una maternidad, pero sino que le hayan quedado preguntas. Muchas gracias. Me miro. ¿Algún comentario de los que están? ¿Eh? No, así, luego si alguien quiere. No. ¿Puedo hacer un comentario? Rosina soy. ¿Bien? Rosina. Rosina Pache. Sí, me encantó, Mario, me re gustó, me parece que fue muy creativo y la verdad que sos un disertante
tremendo. Quiero ser así como vos cuando yo sea grande. Nada, quería comentar una tontería. No sé si es una tontería. En realidad, viste que siempre en ética decimos que las dicotomías no son buenas. Y alguna vez yo nunca había reflexionado sobre esto. Yo siempre quise estar embarazada y me fue bárbaro en el embarazo. Después no tanto, pero después en el embarazo sí. Y me acuerdo que Margarita Telenta, alguna vez hablé con ella y definió el embarazo como el límite de la normalidad. Y me gustó eso, es como una frontera, en lo biológico estoy hablando, y me acordé de eso nada más. Me encantó tu presentación. Gracias. Margarita Telenta fue la mujer de un director muy importante, no porque el resto no lo haya sido, pero fue un poco bisagra de la historia del hospital italiano. Muy interesante la Margarita Telenta, porque un día doy una charla sobre cuando Rosina deja la presidencia y yo tomo la presidencia del Comité de Bioética, hago una charla sobre aborto. Estamos hablando de hace 20, 25 años atrás, y estaba esta mujer, repito, muy católica, buena católica, gran católica, no sé cómo definirla, que la tenía sentadita ahí nomás. Entonces, en algún momento ella levanta la mano, después de todo lo que yo dije, que había que despenalizar, y dijo, bueno, al fin de cuentas, si una mujer definitivamente va a interrumpir el embarazo, la tenemos que ayudar los médicos. Y se armó un aplauso en el auditorio el salón del consejo. Bueno, gracias, Rosina, muy gentil. Lo que pasa es que vos me querés mucho. Yo te adoro. Hola, yo de la oficina. Iba a decir algo parecido a lo que Pedite más de perdón, pero la idea ya estaba pensando que uno cuando traduce algo o ve algo en castellano o en inglés ve que el castellano ocupa más espacio y piensa que es porque tiene más palabras. Tiene la mitad de palabras que el inglés. Y por eso necesitas más espacio. Y en el castellano, entre salud y enfermedad, no hay ninguna palabra. Y cuando uno mira los textos en inglés, hay como como un continuo entre health y disease, que es trait y condition, que son situaciones en donde uno no puede decir que el paciente está enfermo o está sano. Entonces, división medida por lo digital, que es una enfermedad, o por ejemplo que como viene al hospital de la pediatría, los chicos van al hospital y entonces tendríamos que considerar la infancia como una enfermedad. Los psicólogos ven a los pacientes y por ahí, digamos, hay situaciones donde uno atiende desde el punto de vista de salud a las personas y no es claramente salud o enfermedad. Me parece que dividirlo así está bien como gancho, pero me parece que es en castellano la palabra condición no tiene el mismo significado que en inglés, pero me parece que es más una situación del organismo que requiere atención, y dividirlo tanto en salud como enfermedad claramente no es una apendicitis y claramente no es el estado total de bienestar de la OMS. Así que me parece que pero bueno, plantearse que no es que tiene que ser la normalidad y el estado ideal de las mujeres también me parece interesante. Me parece que esa división blanco y negro no sé si cabe acá, como en otras situaciones. Coincido, pero si digo que no es una enfermedad, tiene consecuencias políticas muy importantes en salud. Y si digo que es una enfermedad, también tiene consecuencias Por eso políticas. digo, por si lo O sea, tratás, exacto. lo tratás como... Exacto. Dicotómico, blanco-negro. Exacto. ¿Alguien más? ¿Estás durmiendo, Charly García? Dios, espera, no, estoy durmiendo, estoy escuchando, pero no tengo nada que decir, nada, absolutamente. Nombre del barco. Mario del Barco. ¿Puedo hablar un momentito? Sí. Sí. Mario del Barco de Salta, neonatólogo de Salta, lo más de lo más grande que hay en la Argentina. Vamos, Mario.
Vos estás desde el principio, Mario, entraste bien temprano. Yo lo que digo es, me parece que tener respuestas de nuevo, ¿no? No fue mi intención que el bando que dice que es una enfermedad le gane al bando que no es una enfermedad. Me parece que hay que mirar esto y fundamentalmente a mí me parece que la mirada de estos que hicieron este artículo en esta revista de bioética del British Medical Journal, la verdad que fue una mirada, a mí me parece muy atractiva porque el embarazo tiene consecuencias. El embarazo, la interrupción del embarazo, la prevención del embarazo, el nacimiento, tiene consecuencias sobre la salud y la sociedad. Y me parece que esta mirada no puede ser biológica, solamente biológica. Me parece que si nos vamos con esto, sin querer ganar uno al otro, o definir si eso no es una enfermedad, me parece que lo importante es saber que por lo menos la gestación tiene consecuencias claras sobre la vida de la mujer y sobre la sociedad. No, a vos. ¿Alguien quería hablar? Julián. ¿Quién? ¿Quién? Yo quería hablar, pero estaba tratando de estacionar, lo cual doble dificultad, pero a ver si me ubico acá. Yo creo que a mí me cambió 100% la visión de nuestras pacientes una vez que me embaracé. Entender que la señora se sienta mal y que las náuseas sea algo casi invalidante, por más que yo seguía trabajando, viajando, etcétera, me cambió la forma de ver nuestras pacientes. Que en el puerperio te sentís recontra sola, recontra apabullada por día y noche dar la teta, que sería maravilloso. Es maravilloso, pero tiene una parte muy difícil que nadie te la cuenta. Y el embarazo lo mismo, que alguien te diga que no te vas a sentir perfecta todo el embarazo, y mucho menos, sería algo bastante aliviante para la mayoría de las mujeres. Cuando yo les digo, yo ya sé que no te sentís bien, todo el mundo te dice que es normal, e Instagram te dice que estás espléndida, pero la realidad es que el Instagram es mentira para el 90% de las mujeres. Y yo creo que tuve muchísima más empatía una vez que pasé por todo esto. Y deseé el embarazo y lo busqué el embarazo. em, Amo a mi hijo, pero me parece que la visión de que uno no está perfecta de ninguna manera, ni embarazada ni puérpera, es muy importante para la mujer. Bueno, eso quería aportar. La charla de Mario, espectacular, como siempre. La escucho creo que hace más de 20 años, pero toda jornada, siempre cambia, siempre es distinta, siempre aporta. Y creo que cuando era muy joven ya entendí que esto no era tan placentero y después con la edad lo entendí mucho más. Gracias Mario por todo. Te No, queremos. gracias por el comentario, muy generosa. Una pregunta, Juliana, y le hago una pregunta a todas las mujeres. ¿Ustedes piensan que para ser mejor médicamente uno tendría que tener hijos primero para ser más empática con la mujer embarazada? Pero Y la bueno, acá hubiera sido muy tarde la ¿Cómo? y hubiera terminado empezando mi carrera como a los 46 años, y empecé a los 24. O sea, Claro. obviamente no tuve ganas de tener hijos antes de los 38 y lo conseguí a los 46. Así que imagínate que hubiera sido obstetra 10 años hasta ahora. Lo que quise Creo decir, que es lo que casi quise decir, imposible, ¿no? Pero bueno, lo que quise decir en base a tu comentario es que es una falacia la pregunta que yo hice, pero de claro, cualquier manera tiene algo que ver, que es, total. Ana acaba de decir, yo cambié mi forma de atender porque tuve hijos y la comprensión de una mujer embarazada es completamente distinta. Me parece que es interesante. Horacio, ¿qué quiere decir? no, que la mayoría de las personas que han pasado por alguna condición o enfermedad vienen después de los médicos. Claro, En la medicina toda la medicina, muy bueno. Horacio dijo que cualquier otra enfermedad siempre cambia la manera, la enfermedad padecida por uno del equipo de salud cambia la médico de Schenker del médico. Sí, pero Mario, espectacular, muy interesante. Creo que el debate biológico y
de poner un rótulo a embarazo como enfermedad o como un proceso fisiológico es muy interesante, pero no me parece la parte más interesante de la charla. Y las mujeres históricamente han sido dejadas de lado en leyes, en financiamiento, en miles de cosas. Entonces creo que el rótulo que hay que ponerle es el que le permita a las mujeres tener el mayor beneficio. O sea, me parece que la parte biológica es súper interesante, pero no es lo importante. Que le pongan el rótulo que amerite que sean financiadas, que sean protegidas. Hace poco en el 2022 se acaba de establecer de leyes. Que avance la sociedad me parece lo más importante. Lo biológico me parece interesante, lo pienso, yo no sé qué pienso al respecto, pero creo que es lo que les termina a las mujeres. Muy bueno, lo que decís. Les voy a contar una anécdota, que es que el otro día tenía que dar una charla sobre eutanasia y me pongo a descansar y empiezo a una de las cosas que realmente me causa enorme placer, que es Instagram. Me pongo en Instagram, me tiro en la cama antes de empezar la charla, que iba a durar 2 horas, y veo un tipo, un italiano, que se enfrenta a un auditorio y le dice, ¿cuál es el verbo más potente que hay? El verbo más potente que hay. Pensar, hablar, amar. Y tiran 3, 4, 5 palabritas lindas, todo hasta que aparece una en el fondo y le dice, ¿qué dijiste vos? Elegir. Y el tipo con un pointer pone la próxima diapositiva lo que ve, y dice elegir. Él ya lo había pensado, que elegir era el verbo más potente. Bueno, tiene que ver con lo que decís, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con toda la sociedad, que es nuestra capacidad de elegir. ¿Querías algo? Bueno, Mario, como siempre, nada, nos haces pensar, pero yo recibiste demasiadas flores, yo te algún Perfecto, te digo, porque si no, Eso. si no, no. Eso. Vos sos como Andrea, está bien. Vale. Mi segunda Andrea. Escuchame una cosa, no, yo que te sigo hace años, yo te diría que suscribo toda tu argumentación a favor del aborto. Suscribo toda tu argumentación del fin de la vida. Porque te escucho y te entiendo, y no tiene razón, o en algunos puntos, la mayoría de los puntos tiene razón. Te sigo y te suscribo el tema de por qué tenemos hijos. ¿Okay? Pero acá, en esta, no te entendí el punto. Me hiciste una ensalada, yo la sentí así, porque buscaba cuál era el punto. Me hiciste una ensalada donde pusiste todo, te faltó el fin de la vida, después el resto lo pusiste todo, lo que normalmente decís, para definir una situación que yo digo, saco embarazo y pongo vejez, y estamos en lo mismo. Che, ¿la vejez qué es? Entonces, ahí esa es la parte que yo digo, ¿en dónde me va a entrar que realmente me define que es una frase? Me gustó el comentario de Ana, que dice, obviamente, debe ser, primero, es una situación de la vida con alta prevalencia de patología, como la vejez, por ejemplo. Tiene alta prevalencia de patología, tanto para la madre, tanto para la mujer, como para el individuo que está por nacer. Con lo cual me gustó lo de Ana, decir, che, esto es así. Entonces lo que tengo que hacer es saber qué políticas, me parece lo que tengo que hacer, no sé si es lo que tengo que hacer, qué políticas tengo que hacer para proteger esta situación y que esto no, en este ámbito de desarrollo de la mujer, no implique un hándicap para la mujer comparado con el hombre. Por eso me gustó mucho el comentario de Ana. De nuevo, te entiendo todos los argumentos del aborto, de cosas, los entiendo y los suscribo, te diría la mayoría, pero no entendí el punto de esto. Y por supuesto suscribo 100% tu aversión a lo natural. Para mí también lo natural, digo, cuando empiezan a hablar, digo, no, para natural estás tomando un sol al bosque, no sé, pero lo natural acá no cabe. Así que yo en eso estoy. Pero el punto que tratás de dejar en este no me quedó del todo claro. Al principio, gracias. Al principio empezamos diciendo, no me preocupa tanto definir si es enfermedad o no es enfermedad, sino que me pareció que era importante, base al artículo, hay un artículo detrás de todo esto, fue una de las primeras diapositivas, que es la mirada multidisciplinaria. El artículo está escrito, si es una disease o no, el embarazo está escrito en un journal de bioética, por 2 científicos, por 2 filósofos. Y ellos se plantean la pregunta. Y entonces lo que traté, y dije que trataba fundamentalmente para los jóvenes, es de ver la manera de reflexionar que tiene la filosofía, que es
multidisciplinaria. Igual que el comité de bioética es multidisciplinario, no tiene que llegar a ninguna conclusión. A veces se elige entre dos males, el mejor. No es que tiene la verdad la ética, pero ese fue el motivo que le planteé al principio. No sé, después, no sé si se logró o no se logró. Uno puede ser por culpa mía. El artículo es muy bueno y muy concienzudo. Pero está bien. ¿Qué dice Mariani? Que mira atentamente. ¿Cómo les va? Buen día, gracias, Mario. Yo creo, como han dicho, que nos haces pensar y eso para mí es buenísimo. Traes temas que nos revuelven y nos sacan de lo habitual, de lo cotidiano. Y me parece que el punto en este artículo, en esta charla, justamente tiene que ver con esto, empezar a hablar de algo que no se habla. ¿Sabes? Yo pensaba una analogía con, hay una periodista argentina, feminista, Mariana Carvajal, que a mí me encanta y que escribió un libro sobre la menopausia, ¿no? Se llama Encendidas y ahora tiene un podcast. Y claro, pasa un poco lo mismo, ¿no? No es una enfermedad, pero. Y cuando no se habla de las cosas, se dan por sentadas ciertas cuestiones que suelen ser del lado patriarcal, y entonces cuando se empieza a hablar y a difundir y a conocer, me parece que nos hace bien a todos. Entonces, de la misma manera, esto, coincido con vos 100%, no es dicotómico, y hay mucha. Horacio hablaba del inglés, y yo creo que ellos también hacen una diferencia entre disease y la palabra illness, que es más cómo se siente algo más subjetivo que disease, que es algo más objetivo. Entonces, para cada mujer el embarazo significará algo diferente y no necesariamente hay que ponerlo en el título es o no es una enfermedad, ¿no? Es como decir, ¿te hace feliz o no te hace feliz? Y depende, tantas cosas, ¿no? Así que gracias de vuelta. A mí me gusta que traigas estos temas que nos mueven el intelecto, que nos hacen pensar, reflexionar y bueno, gracias. Muchas gracias. A ver, Otaño, Andrea, el asunto es no contestar las cosas con emociones. Parece que sería el objetivo. Y acá, bueno, hay datos que son muy duros. Cuando el tipo compara el embarazo con el sarampión, dice, este es un choto total. No. Y tiene un agente externo y le va mejor al sarampión que al embarazo, ¿verdad? Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Chau. Gracias. Muy bien. Muy bueno. No son. No, sí, no solo. Y